¿Ya de camino a casa o estás todavía en el trabajo? Están amados. Desde hace ya un ratico hemos estado hablando sobre la construcción del alma y sobre la salvación del alma. Ha sido un tema bien apasionante, nos han hecho muchas preguntas y como ha sido un tema bien importante para nuestras vidas, vamos a seguir con este tema. Yo los voy a dejar con mi esposo para que siga hablando sobre la salvación del alma. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de mi esposo. Yo te pido, Señor, que sigas iluminando su entendimiento, sigas obrando a través de él para la edificación de todos nosotros. Permite, Señor, que nuestra mente, nuestros sentidos espirituales estén atentos a la instrucción y a la enseñanza para que sea algo impartido en nuestro espíritu y nosotros podamos gozar de esa impartición que tú haces al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amorcito, el micrófono es tuyo. Gracias, amor. Como decía mi esposita, venimos hablando de la salvación y la construcción del alma. Hemos tomado un tema general del que vamos a estar hablando mucho, que se llama la transformación del alma. Espero hoy también concluir algunos temas para que se entienda por qué estamos hablando de esto y por qué no estamos desplazando a Cristo del medio de la enseñanza, sino estamos colocando la preocupación y el sentir que hay en Dios para con el hombre y la necesidad de que esto ocurra en el hombre. Esperamos poderlo lograr. Hay varios temas que vamos a tratar, son muy emocionantes todos estos temas, o al menos a mí me emocionan, perdónenme, a mí me emociona entender todo esto, entender el diseño de Dios. Creo que la sensación de Moisés cuando estaba allí en el monte con Dios y Dios le empezó a contar de los diseños y todo eso, él estaría emocionadísimo. Pero me imagino que estaría mucho más emocionado cuando él empezó a ver que el arca tomaba forma y que las columnas tomaban forma y el candelabro tomaba forma, y que todos los diseños que él había visto y que de alguna manera los había dibujado, anotado, escrito, de alguna manera los tenía registrados en esos 40 días que duró allí. Esos diseños, él se los trasladaba a gente experta, a maestros expertos, y ellos podían materializar todos estos diseños. Y pues de alguna forma esa misma emoción la a nosotros para poder estar aquí compartiéndola. Porque eso era un tipo, una semejanza, un simbolismo de estas cosas que estamos hablando hoy en día, de cómo era necesario partir del diseño original e entenderlo y colocarlo en manos de edificadores que supieran hacerlo para que pudieran construir. ¿Construir qué? El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por cada uno de nosotros, o sea que la construcción realmente es en nosotros. Venimos hablando la vez pasada, yo sé que si pregunto de qué trató la enseñanza pasada me van a decir que es de Duro de Matar, pero más allá de Duro de Matar y el actor, estuvimos hablando de aspectos que tienen que ver con la salvación. Quiero redondear un solo tema para continuar hoy de esto y cerramos esta parte del tema. Y hablamos de que Dios es uno solo, o sea, Dios uno es. Así hablemos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios uno es. Cristo lo expresó de otra forma. Cristo lo expresó en dos versos muy claros. En uno les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. O sea, ¿por qué me piden que les muestre al Padre? Si ustedes me vieron a mí, ya vieron al Padre. Y en otro escenario que tal vez no es muy común, fue que el Espíritu Santo les va a decir las cosas que escuchó de mí, que fueron las cosas que yo escuché del Padre. O sea, que si el Espíritu Santo habla lo mismo que Cristo dijo y el Padre dijo. Entonces, Dios uno es. Ahí no hay incongruencia, no es que le voy a contar algo al Espíritu Santo para que no se entere Cristo, ¿no? Ahí no juega eso. No, que es que voy a hablar con el Padre para que el Hijo no se entere. No, eso no juega ahí. Le cuentas a uno y le contaste a los tres.
Entonces, es una sensación que tenemos que quitar por la forma en que nos enseñaron y que una jerarquía, no, ahí no hay jerarquía. Tenemos que entender cuál es el sentido de definición del uno. No hay jerarquía, están contenidos en sí mismos. No pueden separarse el uno del otro ni ponerse ni arriba ni abajo. No hay eso. Pero nos han enseñado ese esquema. Algo parecido también nos sucede cuando hablamos del hombre, que nos tiene el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Puede que sea una forma de entender la arquitectura y el diseño del hombre, pero no quiere decir que sean tres seres viviendo en uno, ¿no? Es el mismo ser expresando la vida que hay en él. Y la vida que hay en el ser humano es una vida biológica, es una vida emocional, es una vida intelectual, es una vida psíquica, es como lo habíamos visto al comienzo de estos estudios, y hay una vida espiritual. O sea, la manifestación de la vida en el hombre se da en esas áreas, pero el hombre sigue siendo uno mismo. O sea, yo, aparte de algunos genios que dicen que el alma se le sale del cuerpo y no sé qué otras cosas, pues yo no puedo decir a mi alma que vaya a estudiar y yo me quedo entre la camita descansando mi cuerpo. Eso no va a pasar. Yo me llevo el cuerpo y con el cuerpo me llevo todo. O sea, donde yo voy estoy completo, ¿cierto? Salvo que muera. Y ahí sí empieza a haber una separación. Del resto no va a suceder eso nunca. Entonces, tenemos que entender qué es eso. Cuando hablamos de la salvación, nosotros decimos que el Espíritu es salvo de inmediato. Cuando nosotros entendemos que somos salvos, en ese mismo instante el Espíritu como que se le sube el interruptor, como es como cuando llega a una casa y prende el interruptor de la luz y todo se ilumina, entonces como que sucede ahí mismo. Pero el alma no sucede así. Eso no quiere decir que haya una salvación del Espíritu y una salvación del alma. Es la misma salvación. ¿Por qué la misma salvación? Porque Cristo, el Salvador, Él mismo es la salvación. Entonces, si Cristo nos habita, la operación de salvación que hace en nosotros la hace en toda nuestra vida. Por eso Él es la vida plena. Entonces, partiendo de ese hecho, Dios es uno, el hombre es un ser integral y la salvación es una sola. Hablábamos un poco de Juan 4, donde se relata la historia de la samaritana y uno de las partes que resaltamos es que Jesús le dice a la samaritana que el que beba del agua que Jesús da nunca tendría sed, sino que dentro de él estaría la fuente. O sea, ya no tendría que ir a ningún lado a buscarla, sino que dentro de él estaría una fuente. Es una fuente de vida eterna que fluye continuamente. La vida eterna, por definición, es inagotable. Entonces, es una fuente que está allí. Quiere decir esto, que todo lo que nosotros necesitamos, Cristo ya lo implantó. Pero por alguna razón, mi proceso en la mente, mi proceso en las emociones, mi proceso en las reacciones, no funciona así como funciona el interruptor de la energía. Parece más bien los faros esos que utilizaban antiguamente en los estadios de deportes, que para poder tener un partido a las 8 tocaba encenderlos a las 5 de la tarde y poco a poco iban calentando. O aquellos que pudimos utilizar los televisores que llamábamos televisores de tubos, así los llamábamos. Entonces, en ese tiempo la televisión duraba nada más como 4 horas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, eran como 4 horas de televisión y comenzaban a las 6 de la tarde, pero si el programa era a las 6 de la tarde y uno encendía el televisor a las 6 de la tarde, se perdía un pedazo del programa porque el televisor lentamente iba cogiendo y así parece que fuera el alma, como que lentamente va entendiendo la salvación. Así es de que el alma tiene que ir bebiendo de esa fuente de agua de vida para ir teniendo un proceso de transformación. Eso implicaría que el propósito de la salvación es que el hombre sea más bueno. De ninguna manera. El propósito de Dios es que Él sea conocido. Ese es el único propósito. La existencia de todo lo demás funciona en relación a que Dios sea conocido. Y para que Dios sea conocido, tiene que impregnarse en nosotros
ese conocimiento, pero ese conocimiento no nos llega. Si el conocimiento de las matemáticas o la biología o la física no nos cabe en una sola dosis, sino que tienen que empezar por bases muy pequeñas, cuando estamos chicos, allí en el colegio, haciendo bolitas de plastilina y sumándolas, ¿cierto? Muy pequeñas cosas, hasta que llegan algunos a estudiar física cuántica y matemáticas financieras para la creación de modelos bayesianos, que son ciencias demasiado elaboradas, pero es un conocimiento que nos dio gradual. Imagínense ustedes el conocimiento de Dios impartido a los hombres. Si nos toca gradualmente recibir el conocimiento de las ciencias que utilizamos a diario, ¿cuánto más el conocimiento de Dios no podía ser impartido de una? Una gran diferencia es que el conocimiento de Dios va haciendo que cambiemos. Ese es el concepto de arrepentimiento. Una definición de arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar para tener un cambio en la forma de actuar. Pero nuestro cambio en la forma de pensar es de acuerdo con los pensamientos de Cristo. Por eso tenemos la mente de Cristo. Entonces miren que la mente de Cristo no es algo que se quedó en nuestro espíritu, por decir de la arquitectura del ser humano, sino que de alguna manera tiene que llegar a esta mente que está aquí. ¿Para qué? Para que podamos procesarlo, para que podamos entenderlo y saber cómo actuar. Esa es la esencia de la transformación, a fin de que nosotros, siendo partícipes de la vida eterna, contribuyamos al propósito de Dios, de que Cristo sea conocido. Y ese proceso se llama también edificación. Sin embargo, ustedes han escuchado que en muchas partes, algunos, yo no sé si todos han tenido la experiencia de estar en reuniones evangélicas o de la religión cristiana, donde nos dicen una frase: ustedes tienen que matar el alma. ¿Han escuchado eso? Sí. Hermanos, no sean almáticos, dicen muchas veces. ¿Quién me dice qué significa ser almático? Es como cuadriculado, hermético, ¿no? Cuadriculado hermético. Almático, hermano. Sí. Pues yo pienso que ser almático es dejarse llevar por las emociones, los sentimientos, por el ego, más que por la parte espiritual. Ok, emociones, sentimientos, ego. ¿Quiere aportar algo más? En parte ser bueno también. En parte ser bueno. En parte ser bueno. Es muy acertado el tema, porque todo el concepto de bien y mal se procesa en nuestro interior. Sin embargo, pues todo cambia. De pronto también puede ser el intelecto, pues ser tan, no sé, sí, intelectual, pensador, tan pues sobre el raciocinio, porque muchas iglesias o muchas personas lo ven mal, dicen, no, es que usted piensa mucho, no, es que usted todo lo razona, y eso tampoco lo deja tener fe o aceptar a Dios como debe ser. Bueno, has colocado un punto interesante. Sí, a veces hemos dicho eso desde un púlpito, le hemos dicho a la gente, es que usted razona todo lo de Dios, usted no tiene fe. Y son cosas que a veces suenan un poco contradictorias, porque de alguna manera cuando nos dicen que matemos el alma, es inviable que matemos el alma. O sea, cuando nos dicen matemos el alma es mata las emociones, o sea, no seas sensible, matas el intelecto, o sea, no pienses, no tengas entendimiento, ¿cierto? Mata la voluntad, o sea, la capacidad de tomar decisiones. O sea, ya no tomes decisiones, quédate como un vegetal quieto allí, inerte, no digas nada. Entonces, en el fondo, matar el alma no es viable. Dejar de ser almáticos tampoco es viable, porque el alma siempre está allí.
De hecho, ahorita que estoy hablando, mi parte física está modulando palabras a través de los sonidos de mis cuerdas vocales, que se vuelven sonidos que son inteligibles y entendibles para ustedes. Pero si lo pensamos un poco más, esos sonidos comenzaron aquí en la mente. Las ideas se fueron hilando y cuando se mandaron a la boca, se convirtieron en palabras. Entonces, mi alma y mi cuerpo están participando en un proceso de edificación espiritual en este momento. Entonces, esa es la integralidad del ser. O sea, el alma no la podemos excluir, quitar o borrar. No, el alma va a estar presente. ¿Cuál sería el problema? Habíamos definido alma también como el ser interior. El problema es quién se cree ese ser interior. Y en el fondo no hay sino dos categorías. O es un hombre viejo, conformado en una condición de pecado, o es un hombre nuevo, conformado en la simiente de Cristo. Esos son los dos únicos que hay. Eso es lo que hace diferente una persona que ha nacido de nuevo de una persona que aún no ha nacido de nuevo. Y el nacido de nuevo tiene la capacidad de entender las cosas que son del Espíritu. Esa es la gran diferencia y tremenda diferencia. Ahora, ese que nace de nuevo le pasa lo mismo que los pequeños que estábamos hablando. Hay que mandarlo al kinder para que comience a entender las cosas elementales y luego ir pasando de parte en parte. Pero debemos entender también, o más bien debemos traer a colación, que yo no puedo desprender las emociones. ¿Por qué no puedo desprender las emociones? Porque a mí, yo me tengo que doler con mi hermano y alegrar con mi hermano, pero tengo que enfocarlas bajo un gobierno claro. O sea, mis emociones no pueden terminar en berrinches y en pataletas. Antes era común ver a un niño pequeño haciendo las rabietas y las pataletas y tirándose al piso en un centro comercial. Oye, hoy en día uno ve adultos haciendo lo mismo. No tan expresivos, pero haciendo la pataleta y el berrinche y la cosa. Y yo recuerdo que tenía una maestra que cuando la gente no le hacía caso, tenía un nombre simpático. Ella se llamaba, la maestra se llamaba Pilú. Nos enseñaba francés. Cuando la maestra Pilú, o la profe Pilú, que así era uno que le decía, no le hacían caso los estudiantes y enseñaba en un colegio militar. Nosotros éramos cuasi militares. Entonces, cuando no le hacíamos caso, ella zapateaba de la rabia que le daba que la gente no le hacía caso. Y son berrinches. Entonces, uno dice, wow, podemos seguir siendo como niños, no importa la edad física que tengamos. Espiritualmente también pasa lo mismo. Yo siempre insisto con el muñequito que les envié jocosamente al grupo, que es un bebé con bigote. Sí, entonces, parecemos muy viejos, pero somos bebés espirituales. Pero tenemos que empezar por ser esos bebés espirituales para ir edificando sobre el mismo fundamento. La única garantía que nos hace iguales es que el fundamento sea Cristo y que yo pueda ir edificando sobre allí. Entonces uno dice, bueno, pero si se trata de pensar, se trata de emociones, de voluntad, ¿dónde voy a tomar las decisiones? ¿Dónde voy a tomar la decisión si le obedezco a Dios o no le obedezco yo? La voy a tomar con mi voluntad, en mi alma. Allí proceso la decisión de obediencia. Es más, hay veces proceso la decisión de rebeldía y la disfrazo. Entonces, no quiero ir a la iglesia, dicen los hijos, pero porque uno no les echa la cantaleta van con uno. Pero ellos no querían ir. En el fondo eso no es obediencia, pero la disfraza uno muy bien. Entonces, la capacidad del alma también puede disfrazar cosas. Y miren que el alma es algo, wow, es una, diría yo, es un arma sofisticadísima. Es una estructura, una máquina sofisticadísima, es un sistema sofisticadísimo que puede hacer muchas cosas. Pero ¿cuál es el interés de que sea transformada? Santiago 5, 19 y 20 dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Este es un pasaje controversial de Santiago, que muchas veces, Santiago 5, 19 y 20. Voy a irlo buscando mientras que les cuento algunas cositas de esto. Ustedes pueden pensar, y es un pasaje controversial, porque lo primero que podemos nosotros entender es que está hablándole a gente que no son creyentes. Y lo primero que tenemos que cambiar es que Santiago le está hablando a la iglesia. No le está hablando a gente que no cree, le está hablando a los creyentes. Oye, y a los creyentes le está diciendo, si ustedes se extravían de la verdad. Entonces, ese es un punto bien importante. Si se extravían de la verdad, el alma no será preservada. Pero acuérdense que el alma es un pedacito de la persona. Pero el alma no será preservada. O sea, la forma en que nosotros no preservamos el alma es desviándonos de la verdad. Ahora pensemos, ¿quién es la verdad? Cristo. Listo. Entonces, se lo digo de otra manera. Si nos desviamos de Cristo, si dejamos de permanecer en Cristo, nuestra alma tampoco permanecerá. ¿Eso quiere decir que dejo de pensar y dejo de tomar decisiones y dejo de sentir? No, eso sigue sucediendo, pero no será preservado. Y esos son los temas que se centran en esto. Entonces, aquí Santiago está planteando una problemática de la iglesia y la estás haciendo en extremo el resultado. Sin embargo, les dicen, si la persona puede incrustarse de nuevo en la verdad, si la persona puede volver y reflexionar sobre lo que es la verdad y actuar de acuerdo a esa verdad, pues se salvará de la muerte el alma. Entonces miren que la salvación opera para que mi alma no muera. O sea, yo soy salvo y eso no quiere decir que mi alma vaya a ser preservada, aunque yo sea salvo. Y uno dice, espérate, dime eso más despacio. Bueno, lo vamos a ver un poco más despacio. Si el alma está en riesgo de muerte, como lo dice Santiago, lo que nosotros tenemos que hacer es meter el alma en la verdad, sumergirla en la verdad. El término que usan allí los textos originales es sotería, así como suena, sotería. Y hace referencia a salud, libertad, rescate. O sea, salvar el alma es rescatarla, mantenerla en buena salud. O sea, un alma saludable es un alma que se puede mantener en la verdad. Rescatarla, pues obviamente de la muerte. Entonces, esos son elementos que uno empieza a decir, oye, la escritura marca un interés especial en que la iglesia, escuchen bien, no estoy hablando de los pecadores, estoy hablando de la iglesia sea consciente de que tiene que preservar el alma. Y uno dice, bueno, pero no éramos espirituales sino almáticos. No, pero vamos a ver el juego del alma en todo esto. Alguien que pueda ir, vamos a leer un texto largo, Hebreos 10, del versículo 35 hasta el capítulo 11, versículo 1. Alguien que lo pueda conseguir y leer. Con eso ustedes descansan de mi voz un rato. Hasta el 11:1. Hebreos. Hebreos 10:35. Los leemos hasta el final el 10 e incluso leemos el 11:1. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Sigo? Sí, continúa hasta el 11:1. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá por fe, y si retrocediere no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, vamos a cerrar ahí. Ahí hay muchas cosas para explorar y muchas cosas para revisar. Pero primero que todo tengamos en cuenta que la división de capítulos y versículos fue algo que hicieron unos hombres estudiosos. Las cartas no fueron escritas por capítulos y versículos, eran textos seguidos. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que estamos hablando de una definición de fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, aquí la carta no hace referencia a eso. La carta está haciendo referencia a lo que está acabando de leer. Es decir, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué está diciendo aquí la Escritura? De que hay una obra que Cristo hizo en nosotros, que nosotros tenemos que creerla por fe. Y al creerla por fe, es que nuestra alma realmente es transformada y llevada al escenario que tiene que ser llevada en el diseño que Dios tuvo para el hombre. Es decir, hay algo que tiene que ocurrir. Expresiones que hemos acabado de leer que dicen, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Eso quiere decir que mi voluntad de alguna manera se alinea con la voluntad de Dios para que sea la voluntad de Dios la que está en mí. Entonces viene la pregunta inmediata de la gente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, la voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es que participemos en un ministerio de reconciliación donde Cristo sea conocido. Esa es la voluntad de Dios. Para que Cristo sea conocido, tú tienes que actuar y reflejar ese Cristo. Por eso dice que aunque no estamos viendo, hay un premio si nosotros no perdemos la fe, nos mantenemos creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros. Muchas veces nos hemos engañado pensando que nuestra alma va a prevalecer sin necesidad de que madure espiritualmente. Eso ha mantenido muchas personas 5, 10, 15 y hasta 20 años sentados en una banca, aprendiendo a Cristo por lo que dicen otros, sin procurar aprender ellos a Cristo en sus vidas diarias. Por eso es que muchos hombres, y lo digo con mucho dolor y con muchísimo respeto, muchos hombres que edifican supuestamente a la iglesia y que le enseñan, mientras que están en las tarimas, son poderosos y portentosos en toda su expresión, pero cuando van a sus vidas cotidianas tratan mal a su esposa, a sus hijos, tratan mal a la gente. Como jefes son injustos, como hombres de negocios no son honestos. Entonces, esas cosas que se dan en los hombres. Yo no puedo culpar a Dios por esto. Yo no puedo echarle la culpa. Es que yo ya no vuelvo a la iglesia porque es que eso es allá. No, todos estamos en proceso de perfeccionamiento. A unos apóstoles que tanto nosotros también reconocemos y a veces nos volvemos fan de ellos, son hombres que estuvieron en procesos de perfeccionamiento. Nosotros nos fue implantado algo por Cristo, pero el hecho de que esté implantado no quiere decir que ya lo logré. El hecho de que yo tenga la mente de Cristo no quiere decir que piense como Cristo. Quiere decir que yo estoy habilitado para poder entender los asuntos espirituales y trasladarlos a mi escenario de vida, ¿cierto? De otra manera, nosotros necesitamos la influencia de lo que Cristo implantó en nuestro ser interior para que nuestra alma crezca de acuerdo a esa influencia y no de acuerdo a otras distintas influencias. Yo podría decir
¿Qué construye las acciones de tu alma? Las circunstancias que están sucediendo, la cantidad de dinero que tienes en el banco, la cantidad de alimento que tienes en la alacena, lo que hay en tu refrigerador, lo que está parqueado al frente de tu casa misma, que todas las personas te amen y te reconozcan. ¿Qué es lo que moldea tu alma? ¿Qué es lo que le está rodeando? ¿Qué es lo que está inundando y está influenciando tu alma? Porque eso que la rodea y la influencia es en lo que el alma va a madurar. Cuando nosotros decimos, es que yo reacciono así, es que yo soy así, es que yo me acostumbré a ser así, es una mentira. Eso quiere decir es que yo estoy en un ambiente y en una atmósfera donde me gusta mantenerme para alimentar emociones, pensamientos y decisiones que afectarán la forma en que yo me desarrolle. La influencia de Cristo requiere que nosotros entendamos ese Cristo, que nosotros aprendamos ese Cristo, y a la medida que está en nuestra mente, nosotros vamos a poder manifestarle. ¿Qué quiere decir? Que lo que me debe rodear es Cristo. Entonces uno dice, ¿cómo me mantengo en esa burbujita de cristal? Sencillo, dejando que sean su palabra, su meditación, las cosas que a mí me rodeen. Si yo no sé mucho, bueno, pero yo puedo reflexionar en Cristo en media hora y se me acabó. Si Cristo es tan extremadamente extenso que la eternidad cabe dentro de Cristo, si las riquezas de Cristo se han denominado como inescrutables, si el hombre se ha referido a los pensamientos de Cristo, ¿quién podrá conocer todo lo que Dios conoce? Si todo está expresado así, nosotros no podemos pretender que en media hora aprendimos a Cristo. Nos va a llevar toda una vida y no lo vamos a alcanzar. Entonces, tenemos mucho que profundizar en Cristo. No se trata de memorizar textos. No se trata de que yo voy a todas las reuniones de mi congregación, estoy sin falta, nunca me han puesto falla. Corren 2 sillas y yo estoy ahí en la correa de las sillas. Dicen ayuno, dicen alborada, dicen vigilia, dicen todo eso y yo estoy allí. No se trata de pararse a las 3 de la mañana a orar. No se trata de ayunar por días y días. No se trata de y esto lo voy a decir con respeto porque tengo que aclarar una pregunta que me hicieron. No se trata si al orar levanto las manos o no las levanto. Eso no significa nada. Muchas de esas cosas ayudan al cuerpo, pero no ayudan al alma y mucho menos al espíritu. No crean madurez espiritual. No llegan a hacer cosas que realmente coloquen mi alma en una posición donde lo que construí sea con los materiales que mi esposa explicaba en dos sesiones atrás, donde ella decía, ¿qué significa construir con oro y plata y qué significa construir con hojarasca y madera? Porque la hojarasca se va a quemar. Muchas de esas cosas, voy a leer 2 libros de la Biblia diarios, muchas de esas cosas, aunque ustedes no lo crean, son hojarasca, porque lo hago para complacer mi conocimiento, para memorizar los textos, para contestarle a mi hermano con 3 versículos bíblicos cuando él me hable, y no con 2 palabras de entendimiento que lo lleven a él a acercarse a la verdad. Entonces, eso tiene que ser los elementos que nosotros tengamos en mente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Yo voy a revisar porque yo siempre me equivoco con ese versículo. El que lo tenga lo lee. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro. Pedro. Ay, me Sí. escuchó. Dale. Dale. Ok. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Estas pruebas demostrarán de que su fe es auténtica, siendo aprobada de la misma manera que el fuego aprueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven. Confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La promesa, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Sí, entonces, miren algo curioso. Aquí parecería que la salvación del alma es un resultado. Es algo que va a llegar al final. Pero si estamos comprendiendo que la salvación es una sola, tenemos que entender que la salvación comienza y se manifiesta primeramente en el espíritu y comienza a operar en nuestra alma. Y la salvación sigue operando, ¿saben por cuánto tiempo? Por el resto de nuestras vidas. Todos los momentos de nuestra vida estamos siendo salvos. Repite eso último, amor. ¿Cómo? Parecería que la salvación del alma es el final, ¿Es el final o es un producto o un resultado de algo? Pero no es así. ¿Por qué? Porque salvación es un solo concepto. Inicia cuando nuestro espíritu y nuestro ser es notificado de que es salvo y continúa a lo largo de toda nuestra vida. Todos los instantes que nosotros vivimos estamos siendo salvos. ¿Por qué? Porque salvación es un proceso, no es un evento, un momento en el tiempo, no es un acto divino solamente, no. Salvación es un proceso continuo. Por eso se habla de nuevo nacimiento. La salvación nos lleva al nuevo nacimiento. Y si hay un nuevo nacimiento, tiene que haber un crecimiento, una madurez. Por eso se explica en muchas partes que los hijos pequeños no pueden administrar las riquezas del reino, solamente aquellos que son maduros. Y uno empieza a entender, wow, Dios, por medio de su Hijo, nos trajo el reino, nos hizo salvos y nos colocó las riquezas del reino. Pero si nosotros no crecemos y maduramos, no vamos a poder usar las riquezas del reino para poder continuar con el propósito eterno de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que madurar es que es la única manera que podamos nosotros generar edificación. Es la única manera en que nosotros podamos usar esas riquezas para que la iglesia de Cristo empiece a salir de los escenarios de ignorancia, de los escenarios de tinieblas. Las tinieblas son esas, es lo que yo ignoro, eso es tiniebla, lo que yo ignoro de Cristo, para que podamos ir creciendo en esto. ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Qué ha pasado en nosotros? Y perdón, todo eso que dije era una introducción. El punto es este. Pensemos por un momento, ¿qué pasó en nuestras vidas? Cuando Dios dijo que nosotros éramos perfeccionados, ¿nosotros todavía creemos en eso? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique completamente. Ese es un proceso de operación continua de la salvación. Os santifique completamente es todo lo que ocurre todo el tiempo. Y todo vuestro ser, el ser integral, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos perfecciona para ser irreprensibles. Pero parece que nosotros olvidamos esto. Dejamos de creer en esta palabra. La palabra fue muy bonita en una enseñanza, pero no la tenemos presente de forma continua en nuestras vidas. Estamos siendo perfeccionados. Wow, no lo hice tan bien hoy, pero estoy siendo perfeccionado. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para ser reprensible? Y hay una serie de cosas que hacer. Uno dice, no es que todos somos pecadores y como que nos sentamos ahí y olvidamos algunas cosas como que Cristo venció el pecado. Cristo venció el pecado. Y si venció el pecado no se puede enseñorear de mí. Déjenme leerles algunos textos rápidamente. Romanos 6:2.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, muertos al pecado, ya el pecado no tiene que ser un asunto nuestro. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me hace acordar de la canción que teníamos al comienzo, ¿no? Se llévanos a la cruz es porque el viejo hombre, el duro de matar, hay que matarlo, ¿cierto? Romanos 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, somos libres de pecado y ahora servimos a la justicia. Ese servimos a la justicia, miren que no es un evento. Ahora mi vida tiene que servir a la justicia. Entonces, ¿qué justicia? Dios es justo. Entonces, a eso es que tengo que servir yo. Entonces, tengo que conocer a Dios. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar los que le esperan. No nos podemos acomodar sin dejar de usar la fe que nos fue dada. Porque miren que lo que salvará nuestras almas es perseverar en la fe. Porque la fe que recibimos no es cualquier fe, es la fe del Hijo de Dios. Esa fue la fe que nosotros recibimos. Y la fe es en lo que Dios dice de nosotros. Él dice que nosotros somos perfeccionados, que nosotros somos santos, que nosotros somos salvos. Entonces debemos de andar conforme a eso que Dios ha dicho. El hecho de que dudemos, lo que les decía la clase pasada, muchos me han preguntado, o me han dicho, pastor o William o como me llamen, yo a veces no sé si soy salvo. Y esa inquietud es complicadísima porque ¿cómo opera la fe si yo tengo dudas de que Cristo me salvó? Si yo fui notificado en mi espíritu me da testimonio. Y cualquier sed que yo empiece a tener por todo lo espiritual es una seña de que allí ha ocurrido algo. Y yo me tengo que aferrar a eso. Esa es la fe y la esperanza de lo que no se ve. Oye, yo todavía no lo veo realizado en mí. Yo no puedo ver al Cristo en mí. Yo no puedo ver muchas cosas. Pero yo sé que si Él lo dijo, Él lo hará. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago nos está diciendo, oye, si lo que te va a salvar no es lo que está fuera de ti, sino lo que fue implantado en ti. Y lo que fue implantado en ti fue a Cristo. Cristo es el único que puede hacerte crecer en el entendimiento de esa palabra que tú tienes dentro. Y así como la palabra que sale por mi boca toma forma a partir de una idea, de un entendimiento, de una creencia, de un principio que yo me voy forjando. Y eso me hace hablar como hablo y decir las cosas que digo y manifestar lo que creo. Así esa palabra que está aquí, que ha hablado desde nuestro espíritu, va tomando forma en nuestra alma, de manera que el alma se va conformando. Pero si yo lleno esta alma de circunstancias, deseos que son temporales, yo he deseado toda mi vida tener esto, lo puedes perder en un segundo. Entonces, esa creencia ha hecho que nosotros pensemos que nuestra identidad está en el alma. Y eso nos ha derrumbado. Y de pronto algunos psicólogos que están aquí podrían debatirme muchas cosas diciéndome, tu identidad está en el alma, porque es que allí está la personalidad y el carácter, y allí está, y ahí es donde se forma la identidad. No. Cuando somos entendidos y hemos nacido de nuevo, nuestra identidad está en Cristo. Y nuestra alma es algo que construimos. Y lo que construimos manifiesta la identidad que tenemos. Nuestra alma es resultado de la identidad que nosotros creemos. Si nosotros creemos que somos una gente terca, que somos demasiado viejos para aprender, que somos demasiado jóvenes para meternos a estudiar la palabra,
si somos demasiado solteros o demasiado casados, si somos demasiado flaquitos o demasiado gordos. Y siempre tenemos ideas en nuestra mente. Si nosotros pensamos que eso es todo, estamos perdidos. Pero Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, y lo que se había perdido es la capacidad de que entendamos que la identidad de Cristo, que fue implantada en nuestro ser interior, está la base para empezar a construir nuestra alma, construir nuestros pensamientos con la mente de Cristo. ¿Cristo tuvo emociones? Pues claro. Se le saltó la piedra, se le vinieron las lágrimas, tuvo que haber contado un par de chistes, y le gustaba que la gente estuviera contenta, si no, no hubiera vuelto el agua en vino. Ahora, no patrocinó borracheras, pero le gusta que la gente celebre. Y a través del tiempo siempre ha sido así. Tenemos un Dios que celebra todo, que termina la creación y dice, esto, no, descansemos, tomemos un rato y disfrutemos de esto. Un Dios que dice, estos se están casando, que puedan disfrutar de su celebración. Un Dios que dice, hay que hacer fiestas, pueblo, tengan fiestas, y tengan fiestas que duren días. Y eso no quiere decir que sea un Dios ocioso, porque Dios trabaja todo el tiempo. Pero Él sabe cómo nos diseñó, y nosotros sabemos eso. Si nuestra identidad está en Cristo, entonces uno tiene que pensar, esa identidad, ¿qué tiene que hacer madurar? ¿Qué pasa con nuestro carácter? ¿Cómo esa identidad va a afectar nuestro carácter? Para poder entender cómo construir para que nuestra alma sea preservada. ¿Qué es lo que se preserva o qué se madura? ¿Qué es construir con materiales eternos? Déjenme contarles, y con esto voy terminando rápidamente. Si quedamos inconclusos en algo, lo dejamos allí, no hay problema. Déjenme contarles una historia que le escuché a Abel Ballesteri, que también habla de estos temas mucho con su padre Juan Ballesteri y eso. Y la verdad me he deleitado mucho hablando y estudiando los temas de ellos. E incluso de un hombre que hace muchos años habló de esto. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Alguien alguna vez me dice, oye, es que todo lo que nos enseñas es nuevo. No. Por ejemplo, Watchman Nee estuvo hablando de esto en 1925. Y yo hasta ahora estoy entendiéndolo. Yo conozco los libros de Watchman Nee hace 25 años y como que últimamente se me ha aprendido el entendimiento y como que entiendo de qué estaba hablando él. Pero si vamos más atrás, ¿de qué estaba hablando el apóstol? ¿De qué estaban hablando estos eruditos, los doctores que escribieron? Porque todos no fueron apóstoles, unos fueron doctores, los que escribieron lo que llamamos nosotros Nuevo Testamento. Y él me decía una historia que me puede explicar fácilmente, y en esto no es que mi esposa no lo haya hecho bien, sino que quiero que se den cuenta qué tan efímera puede ser el alma, qué tan intrascendente puede ser nuestra alma. Mi esposa hablaba de cómo construir con materiales de oro y plata para que el alma fuera preservada, y cómo lo que era hojarasca iba a ser probado todo por el fuego y se iba a perder. De hecho, acabamos de leer un versículo que decía que nuestra fe será probada como el oro, pero más excelentemente. Entonces, quiero que expongan esto en sus mentes. Nosotros como seres humanos a veces escuchamos alguna cosa y decimos, wow, están diciendo de mí esto. ¿Cierto? A veces hasta decimos, están conspirando contra mí. Y empezamos a construir en nuestra mente, escuchen esta palabra, empezamos a construir en nuestra mente la idea, ¿no? Y esto por esto, y esto por esto, y esta idea que construimos en nuestra mente va construyendo también emociones. Y nos empezamos a sentir de determinada manera, y a veces ofendidos, a veces con piedra, a veces iracundos, a veces impotentes, a veces con odio, ¿sí? ¿Cierto? Así como decía un comediante viejo, con odio jarocho, ¿sí? Y con sed de venganza en algunas veces. Y maquinamos una serie de cosas y construimos allí que incluso nos hacen tomar una decisión. Yo con esa persona no vuelvo a hablar. Y hay de que algún día se me atraviese en el camino porque me va a escuchar 3 verdades que le voy a decir. Y eso. Y de la casualidad que nos encontramos con esta persona, pero nos encontramos con esta persona en un escenario donde no le podemos cantar las 3 verdades. Y empezamos a conversar con esa persona, y esa persona de un momento a otro nos muestra la verdad de lo que realmente sucedió.
Eso es como esas películas románticas, comedias románticas que hemos visto un jurgo ahorita en cuarentena, que ella malentiende porque escucha un pedacito de la conversación y sale corriendo de él, y es que tú, no, pero es que tú no escuchaste todo lo que pasó, escuchaste un pedacito. Entonces como que esa persona nos dice la verdad y en ese mismo instante todo lo que construimos se derrumba, se desvanece, desaparece, porque el hecho que nosotros creíamos se confrontó con la verdad de la otra persona. Y al confrontarse con la verdad, todo eso que habíamos construido desapareció. Imagínense ustedes ahora que todo lo que nosotros hemos construido en nuestra alma durante toda nuestra vida, lo vamos a enfrentar a la verdad misma, a la verdad en esencia, a Cristo. Entonces colocamos de este lado a Cristo y colocamos de este lado nuestra alma, y cuando vemos la verdad, todo lo que en nuestra alma fue construido, que no está de acuerdo a esa verdad, se desvanece. Esa es la prueba de fuego. Este Cristo manifiesto va a poner en evidencia las obras, las ideas, los pensamientos, los principios que no son de Él. Y en ese momento vamos a decir, wow, yo había entendido mal, y todo eso se vuelve como la hojarasca en el fuego. No quedan ni las cenizas, porque todo eso se esparce, todo eso después de quemado se reduce a nada. Entonces, esa es una construcción del alma sin obedecer al proceso de salvación espiritual que Cristo nos dio. Ser un bebé espiritual no quiere decir que yo no sea salvo, quiere decir que yo no soy entendido, que yo nunca crecí, ¿cierto? Por eso Jesús mismo le decía, miren algo más impactante. Jesús le dijo que nosotros íbamos a ser aborrecidos por todos a causa del nombre de Cristo, ¿cierto? Pero él dijo, pero tranquilos, así sean aborrecidos, ustedes, yo los voy a guardar y preservar para mí, no se preocupen. Y les dio una sentencia: ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Se los voy a decir de otra manera. William, gana tu alma con tu constancia. Camilo, gana tu alma con tu constancia. Jesús aquí nos está enviando a que no ganemos almas, que ganemos nuestra alma. Ahí es donde comenzamos. ¿Saben qué pasa cuando yo gano mi alma? Que empiezo a usar la vida que Dios colocó en mí y empiezo a actuar en mi alma de acuerdo con esa vida. Y empieza a ser construido Cristo dentro de mí, que es lo único que confrontado con la verdad puede permanecer. Y al ser construido dentro de mí, yo voy madurando. Pues cuando yo ya puedo dibujar los números, me pueden enseñar a contar, al menos del 1 al 5. Cuando yo ya sé contar todos los números, me pueden enseñar a sumar, para que yo sume contando. Cuando yo aprendo a sumar, me pueden enseñar las tablas de multiplicar. Y yo ya puedo multiplicar. Y mucho tiempo después podré hacer las integrales y las derivadas, ¿cierto? Y modelos matemáticos complejos por un proceso de crecimiento y maduración del conocimiento de una ciencia. Igual nosotros en un proceso de conocimiento y maduración en Cristo, nuestras almas van a madurar. El desarrollo del propósito de Dios requiere de hombres y mujeres de todas las edades que puedan ser transformados por el conocimiento de Cristo para ser utilizados de forma madura en la edificación del cuerpo de Cristo. No puedo decirles mentiras. Una persona que no es madura no puede ser un colaborador de Dios en el desarrollo de su propósito. Todos pueden predicar, todos pueden enseñar. Cualquier estudioso coge un texto y lo lee. Les voy a contar una infidencia. Muchas veces me ha tocado sentarme en escenarios. Me he sentado en escenarios con contadores que piensan que yo soy contador.
Me he sentado en escenarios con gente de tecnología que piensan que yo soy tecnólogo. Me he sentado en escenarios con gente de riesgos que piensan que yo soy experto en riesgos. Porque hay una habilidad en mí y es que puedo comprender los entornos generales de las cosas y puedo profundizar algunos temas leyendo muy poco. Puedo leerme una hoja antes de entrar a la charla con una junta directiva y hablarles media hora del tema, con toda propiedad. Muchos hombres y mujeres tienen esa habilidad. Pero eso se puede desarrollar sin fe. Yo puedo hablar de la Biblia sin fe. Yo puedo dar clases bíblicas sin fe. Yo puedo hacer actos religiosos sin fe. Pero yo no puedo ser un colaborador de Dios sin una fe madura. Ahora, hemos malentendido dónde ser edificadores como buenos colaboradores de Dios. Ah, bueno, pero es que tú tienes una congregación y es que tú tienes tal cosa y es que tú tienes tal otra. No, claro, es que tú tienes 100 personas. No, la Escritura dice, los que te son añadidos tienen que ser edificados por ti. Y la pregunta es, ¿quién te ha sido añadido? Yo hace 33 años estaba solo y esa preciosa mujer que está ahí, esa que se toca la quijada, esa preciosa mujer me fue añadida. Y adivinen qué, en el transcurso de nuestras vidas, 3 preciosos hijos me fueron añadidos. Y adivinen qué, a lo largo del tiempo esos hijos se casaron y me añadieron más hijos. Y los hijos de esos hijos también me fueron añadidos. Y los amigos de esos hijos y las familias de esos hijos me fueron añadidos. Y hoy en día yo considero que ustedes fueron añadidos por el Señor y yo no puedo ser irresponsable en mi fe ni en mi madurez espiritual para venir a este escenario sin una edificación clara de por qué necesitamos nosotros ser edificados. ¿Cuáles personas han sido añadidas? Por causa tuya y de la salvación de tu alma, tú debes crecer en Cristo. Por causa de los que te fueron añadidos, con la madurez espiritual que tú logres, tú tienes que ayudarlos a ellos a que sean edificados. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. De reconocer en los que están rodeándome, que son parte de esto, y ayudarlos a crecer para que todos, no uno, sino todos, crezcamos a la medida y a la estatura de Cristo. Debemos crecer para la salvación completa en nuestras vidas, de manera que nuestra alma sea librada de muerte y por el contrario preservada al ser construida con materiales eternos. Y el material eterno más precioso que nosotros tenemos es el mismo del fundamento, Cristo. Así que, así como dice la Escritura, y miren que cuando habla de salvación en este escenario, habla de actos que tú tienes que hacer, desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias. Eso tiene que ver con asuntos del alma. Y todas las maledicencias, todo nuestro mal hablar, nuestro mal decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, empecemos por desear la leche espiritual, ¿cierto? El seno de mamá, el teterito delicioso, ¿cierto? A mí me dan tetero hasta de cáscara de manzana. Mi madre se inventaba cuánta cosa había, me hacía tetero. Mucho, ¿no? No adulterada, o sea, una leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. ¿Sí ven? Más claro no. Un actuar del alma para que crezcas en salvación. Si habéis gustado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, nosotros todos, como piedras vivas,
Está diciendo edificados por casa espiritual para un sacerdocio santo. Nuestra edificación tiene un propósito, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Es lo que está diciendo, manifestando a Cristo, no manifestándonos a nosotros, no manifestando nuestro ministerio, sino manifestando a Cristo. Mis amados, como le dice, voy a dejar una tarea. Léanse Filipenses del capítulo 2, del versículo 12 al 18. Allí hay una sentencia extrema. Dice, ocúpense de su salvación, ocúpense de su salvación. No preocúpense de si son salvos, sino ocúpense de su salvación. Porque déjenme decirles que nuestras almas serán probadas, ¿cierto? Y hay dos vías por las cuales pueden ser probadas. O más bien, se los digo así, de otra manera, discúlpenme. El hombre viejo que está viviendo en nuestro ser interior, lo vamos a matar. Y hay dos formas de matar a ese hombre viejo. La primera es por medio de un proceso de madurez espiritual. De manera que ese hombre viejo es reemplazado por el hombre nuevo y el crecimiento de ese hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Y esa es la operación de la salvación de nuestras vidas. La otra forma en que va a ser muerto es por la prueba de fuego. Entonces, si allí no hay nada de Cristo, pues no va a quedar nada de nuestra alma. Entonces, ocúpense de la salvación. Ese es como mi mensaje final. Procurar, perseverar, construir, ocuparse. Son expresiones que significan acciones que tú tienes que hacer, que necesitan que todo tu ser participe en esto. Y eso es ocuparte de la salvación. En la medida en que Cristo sea manifiesto en tu vida, es que es la medida en la que tú has sido transformado. Si no estás manifestando a Cristo en tu vida, puedes tener un mundo de conocimiento dentro de tu mente natural, pero aún no se ha vuelto un entendimiento espiritual que puede influenciar tu alma a fin de que tu diario expresarte con los que te rodean, con los que te han sido añadidos, sea evidente el Cristo que tú portas dentro de sí. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, inquietudes. Discúlpenme que me haya extendido, pero no quería tomar un día más con esto. Creo que va a ser muy importante la forma como vamos a desarrollar los temas siguientes, porque vamos a entrarnos en cosas más prácticas y específicas, como cómo tomar las decisiones, qué pasa en nuestra voluntad en ese momento. Amor, gracias. Bueno, no, nada, solo resta saber si hay alguna pregunta, algo que les haya quedado no claro. Todo está claro, todo está súper claro. Entonces, no olviden. Me gustaría saber cómo se sintió Adriana, ya que la primera vez que está por estos lares, escuchando todo esto, qué locura, mucha blasfemia, no sé. No, todo bien. Muy centrada la explicación, estuvo muy sencilla para comprender y bueno, me alegra tener unos maestros buenos que le compartan a uno la palabra. Gracias, mi Adrianita. Andreita, ¿ibas a decir algo? No, yo estoy muy contenta de volverme a conectar. Muchísimas gracias, quedó todo súper claro. Perfecto. Mi preguntón estrella. Y Camilito. ¿Todo claro? Sí, pastora, aunque tengo todavía un pequeño detalle ahí que me gustaría, cosa que no es, Pastor William, con referente a la voluntad de Dios, obviamente entendí lo que usted anotó, sin embargo, no sé si usted está de acuerdo o me explica esto, cuando, por ejemplo,
Dios le da los mandamientos a Moisés en ese periodo, pues podíamos tomar estos mandamientos como la voluntad de él, claro está, ¿no? O estoy desacertado. Camilo, la voluntad de Dios siempre está. Dios es un ser divino celestial, pero es enfocado. Entonces, Sí, los mandamientos nos dan testimonio de Cristo. De eso es lo que habla. Entonces, la voluntad de Dios siempre va a ser que Cristo sea edificado en este mundo. ¿Sí? Para que el Padre sea conocido. Los gracias, mandamientos pastor, por son la una aclaración. forma de enseñar al pueblo. ¿Cierto? Sin embargo, en lo siguiente, el domingo y todos estos días que vienen, vamos a indagar un poquito más sobre eso. Para allá íbamos. Sí, el tema que viene se llama la voluntad. Y hay Yo aspectos que vamos a tratar ahí. creo que es Correcto, muy gracias. importante salvaguardar la frase que mi esposo nos acaba de decir, es ocúpense de su salvación. No preocúpense, sino es una acción que nosotros debemos hacer para que todo nuestro ser se ocupe para preservar nuestra alma. Amados, tengan una feliz noche. Recordemos que todo lo que nosotros hagamos, hablemos, todo tiene que ir de acuerdo a lo que Dios ya es en nuestras vidas. De lo contrario, todo va a ser hojarasca. O sea, se lo va a llevar el viento, o sea, va a desaparecer. Fue un placer tenerlos a todos aquí. Vamos a orar para terminar este día. Nos demoramos más de lo común, estamos procurando solamente tomar una hora y nos demoramos hoy un poco más, pero como decía mi esposito, él no quería dejar el tema cortado. Así es de que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas las familias aquí representadas, Señor. Yo te pido, Señor, que estas verdades acerca del alma, acerca de que nosotros nos debemos ocupar, no de salvar las almas de mi hermano, de mi amigo, de mi vecino, sino primeramente de salvar mi alma. Gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido, Jesús, que después de que, o en el momento en que nosotros estemos ocupados de salvar nuestra alma, también estemos preocupados o ocupados también en edificar el cuerpo de Cristo. Gracias por la bendición que tú has impartido desde antes del inicio del mundo, Señor, sobre todos tus hijos. Permite, Señor, que todos ellos, los que están aquí reunidos y los que nos pudieron conectar el día de hoy, gocen de buena salud, Señor, y que la gracia, la paz, la verdad y el amor sigan inundando sus vidas. Amén, Señor, y amén. Mis amados, gracias por estar. Nos hablaremos. Ahí mi esposito dejó en el chat una cita, primera de Pedro 2, del 1 al 12, y estamos tratando de también de tomar notas de todo lo que se habla, para que ustedes no se vayan a enredar tomando notas, sino que esto mismo que